Entonces, como que el acordarnos del impacto social que tiene nuestro trabajo, creo que es lo más importante. Y eso no, nuevamente, creo que no se captura con un gráfico. Esas variables culturales están involucradas. Entonces, no solamente es estudiar, adaptar la metodología que tenemos, sino adaptar la metodología dentro del contexto cultural. O sea, yo siento que yo me he reinventado mi carrera un montón de veces, porque bueno, como te dije, yo pensaba que esa era mi vida, que eso es lo que yo iba a hacer, y no es lo que hago ahorita. Y yo no hubiera estado en donde estoy hoy si no hubiera sido por todas las mujeres que yo vi haciendo lo que estaban haciendo. Mujeres que estaban en el laboratorio, que estaban haciendo todas esas cosas, y entonces era posible. Mejor que yo presente, que yo te presente, ¿por qué no te presentas? Cuéntanos un poquito todo, tus orígenes. Ok, chévere, te cuento. Yo soy de Venezuela, yo me crié en Caracas, Venezuela, y estudié en la Universidad Católica Andrés Bello Psicología. Y cuando yo entré a la psicología era como la idea de ayudar a la gente, ¿no? Y psicología clínica, o sea, como lo que uno tradicional piensa lo que es la psicología. Pero en la medida en que fui tomando clases, empecé a descubrir que había ciertas personas que hacían algo que era como un poquito diferente, ¿no? Este, en clases como psicología del aprendizaje, psicología experimental, y entonces conecté con profesores que estaban haciendo psicología experimental, análisis de la conducta. Y me interesé mucho en lo que estaban haciendo y cambié de rumbo y comencé a trabajar en un laboratorio con palomas y ratas y hice mi tesis de pregrado con la profesora Cristina Vargas y de ahí fue como que vine a mi primera ABA en el año 2001, hace mucho tiempo, como estudiante de pregrado y fue así como que, ok, esto es lo que yo quiero hacer definitivamente. Y en ese año conocí el profesor que se convirtió en mi profesor eh, con el que trabajé en mi doctorado en Estados Unidos. Entonces, el conocerlo y este, como que, no sé, me di cuenta que era una posibilidad, pues, el venir a estudiar a Estados Unidos. Y al año siguiente apliqué y me aceptaron y vine. O sea, en Estados Unidos Ujú. realizaste tu doctorado Sí. y también seguiste con esta rama de experimental o te desviaste a la Sí, aplicación. bueno, mi formación doctoral fue en completamente experimental. Todo mi trabajo era con ratas y palomas. Y de hecho mi tesis doctoral era de farmacología conductual. Mi postdoc fue farmacología conductual en la Universidad de Michigan. Y fue luego cuando luego del postdoc nos mudamos a Nueva Zelanda, mi esposo y yo, que también es analista de conducta. Y fue en Nueva Zelanda donde empecé a ver como las conexiones con el área aplicada que, aunque yo las había visto en mis estudios, nunca yo había estado interesada pues en eso. Am, y de ahí fue que como que empezó a surgir mi interés. Claro, eso coincide también con el que en ese momento yo tuve mi primer hijo. Entonces como que estaba viendo un organismo humano en mi casa comportarse, ¿no? Entonces era como que, ah, mira, aquí Pues funciona también, tenías ¿no? conducta. Sí. Entonces creo que fue ese momento como que, ah, bueno, sí, ok, ya entiendo por qué el análisis de la conducta aplicada es tan interesante. Y, y ahí fue como que fui, eh, Diversificando. sí, como que yendo un poco más al área aplicada y luego volvimos a mudarnos a Estados Unidos y ahí sí me metí de una en el área más aplicada, pero siempre como con un pie en el área básica porque me formé en esa área por muchos años. Entonces, mucho del trabajo que yo hago hoy en día, aunque es aplicado, está informado por conducta de elección y todas esas cosas que me han interesado desde hace mucho tiempo. Entonces, de vez en cuando consigo un estudiante que se interese en cosas así un poco medio esotéricas, pero por lo general estoy en cosas más aplicadas. Y ahora que lo acabas de mencionar sobre las conductas autolesivas, si te dijera en qué te consideras especialista o cuáles las áreas que más te apasionan, aparte de la experimental, que eso sí que queda claro. Eso está difícil.
Uno de los problemas es que a mí me gustan muchas cosas y creo que eso es lo maravilloso de ser académico, es que uno puede, o sea, como que lo que me interesa hoy es lo que hago y si en 2 años me interesa otra cosa, puedo ir cambiando mi interés. Creo que las cosas que más me interesan es el área de sensibilidad cultural y cómo se aplica eso a todo, ¿no? A la formación de estudiantes, a los servicios que prestamos, a cómo hacemos nuestra investigación. em, la evaluación y tratamiento de conductas para personas con dificultades conductuales que no solamente son con discapacidades, sino cualquier tipo de conducta, problema de conducta, ¿no? Que puede ser a cualquier individuo, cualquier organismo. Y, y he disfrutado muchísimo o sea, cuando trabajo con un cliente, siempre siento que lo más importante son las personas que están a su alrededor. Quiénes son los maestros, los padres, la comunidad, etcétera. Entonces eso me ha interesado bastante y este, por eso mucho de mi trabajo ha sido como que entrenamiento de padres o entrenamiento de personas que trabajan con las personas con discapacidad. Eh, Y puede ser debido a que acabas de comentar que has estado en Nueva Zelanda, ahora en Estados Unidos, vienes de Caracas. Puede ser que te has movido en diferentes entornos culturales y has dicho, uy, hay que adaptarse, hay que comportarse tal y como está mi entorno. Puede ser por eso. Totalmente, totalmente. Yo creo que el haber sido un inmigrante por tanto tiempo, ¿no? Me da esa perspectiva y también el haber estado en un laboratorio con ratas, en un preescolar con niños de desarrollo típico, en centros con niños con autismo. Ahorita estoy trabajando con adultos con Prader-Willi syndrome y en colegios. Creo que, o sea, el estar en todos esos ambientes me da la perspectiva de, o sea, no todos igual, ¿no? Tenemos unos principios básicos, pero es sumamente importante individualizar, pero más allá de cuál es la conducta específica, sino cuál es el contexto en el que se encuentra el individuo, que uno muchas veces no se detiene a pensar eso, ¿no? Porque estamos tan enfocados en el individuo y tenemos tiempo limitado, recursos limitados, que no nos detenemos a pensar qué aspectos del ambiente también son relevantes. Y ahora, o sea, para no seguirnos centrando porque te interesan lo que son muchísimas conductas, has trabajado muchísimos set y muchísimos contextos. eh, Hoy tienes diferentes presentaciones y una de tus presentaciones está relacionada en este aspecto o Sí, hoy tengo una que es, nosotros hicimos un proyecto en colegios con mi colega Lauren Valier. Ella trabaja en colegios en Massachusetts y gran parte de lo que hemos encontrado en nuestro trabajo de sensibilidad cultural es que mucha gente nos dice, ok, chévere, me encanta, o sea, me encanta lo que dices, pero ¿qué hago ahora, no? ¿Cómo lo llevo eso a la a la práctica? práctica. Y el desarrollar herramientas o hacer sugerencias prácticas es difícil porque no tenemos ningún tipo de evidencia empírica que esto es lo que puedes hacer o este tipo de estrategia puede funcionar. Entonces, este proyecto fue el uso desarrollamos una lista, un checklist, en base a la literatura de sensibilidad cultural y el cuidado informado por el trauma. Este, y este checklist, entonces la idea es, sabemos que el uso de checklist es útil, sabemos que cuando las personas se autoimponen una meta y se monitorean, también pueden lograr cambios conductuales. Entonces utilizamos esas dos estrategias para ver si logramos que analistas de conducta trabajando en colegios podían modificar cómo trataban a sus clientes. Entonces, medimos eh, cómo estaban escribiendo los planes conductuales para sus clientes con el uso de estos checklists. Y vimos mejoras, porque claro, ahora tenían una guía, ¿no? Claro. Antes era como que, haz esto, sé más sensible. Ok, ¿qué significa eso, no? ¿Cuál es la definición operacional de eso? Entonces aquí en esta lista le estamos dando definiciones en el sentido de que estamos diciéndole, esto es un ejemplo, esto es otro ejemplo, este es otro ejemplo. Entonces en la medida en que iban utilizando esos ejemplos, podían ir acercándose más ir adaptando a aspectos específicos de cada niño. Ese es el proyecto. Y va a estar pronto en Java, O sea, dedos el checklist cruzados. va a estar Ah, disponible para sí, todo. y lo que más nos interesaba era hacerlo disponible de manera abierta. Entonces, de hecho, tengo un código de QR que la gente puede escanear y puede tener acceso libre a todos los materiales suplementales. Y por todo el tema de individualizar a los contextos, eso lo usamos en un colegio o sea, muy específico, ¿no? En Massachusetts, etcétera. Si yo fuera a utilizar eso en Florida o si fuera a hacerlo en Caracas, sería diferente. Entonces, la idea es
estamos dándole esto a las personas que quieran, pero que no lo usen tal cual, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo adaptar yo? Pero ya dando un paso a, bueno, ya tienes una herramienta, ahora adáptala y ve a ver cómo te funciona. Y además, sí, hace poco se salió un artículo añadiendo la octava dimensión, ¿verdad? Del Ujú. análisis aplicado de la conducta, que era sensibilidad, Sí, compasión, sensibilidad, sí. compasión. O sea, yo estoy muy contenta de que esto esté en auge, de que cada vez haya más importancia en este tema, ¿verdad? Es muy relevante por todo lo que has comentado. Sí, bueno, hay sesgos de ambos lados, ¿no? El sesgo que tengo yo, que traemos nosotros a nuestro trabajo, y, y el sesgo de las personas a las que estamos entrenando, con las que estamos trabajando. Em, Muchas veces nos enfocamos tanto, tanto en el aspecto técnico de nuestra formación que se nos olvida que no hay una sola solución. O sea, somos ciencia y nos importa tanto hacer ciencia que a veces queremos que sea así como 2 más 2 es 4, pero eso no es así en el análisis de la conducta, ¿no? No hay una regla que es infalible ante cualquier situación y creo que eso es lo que nos cuesta, como que cómo puedo ser conceptualmente sistemático, o sea, cómo puedo estar conectado con las otras 7 dimensiones siendo sensible a las diferencias culturales, porque creo que mucho, lo que yo me encuentro muchas veces es que la gente dice, bueno, pero es que si hago esto o aquello, ya no, de hecho, el hablar de sensibilidad cultural a muchas personas les parece que no es compatible con, nuestra, con nuestros fundamentos conceptuales y yo espero que el trabajo que nosotros hemos hecho y lo que publicamos en Java en el año 2022 haya sido de alguna ayuda, porque la idea es muchas veces leemos cosas que aunque no usen el lenguaje técnico nuestro, están diciendo exactamente lo mismo. Entonces tenemos que, uno de los grandes sesgos es, vamos a dejarnos de estar tan encasillados en nuestro lenguaje técnico y abrirnos un poco a leer y a traducir nosotros mismos, ¿no? Si alguien me habla en otro lenguaje, no técnico, o sea, de otra disciplina, o mi cliente me habla de lo que quiera que me hable, yo puedo traducirlo a una forma sistemáticamente conceptual, que sea tecnológica, etcétera, que encaje en las 7 dimensiones y yo igual puedo ser un analista de conducta. Pero creo que esa es como una de las grandes barreras, es que estamos tan arraigados a nuestra forma de hacer las cosas que a veces nos cuesta ser un poco flexibles. Déjame que también que haga un salto, porque Sí. es verdad que tienes un montón, bastantes alumnos de doctorado o a lo mejor de máster, a muchísimas personas que quieren ser analistas de conducta y tú les estás formando. Todo tu bagaje y toda este área y todo lo que estás intentando aportar a la ciencia sobre compasión, ¿cómo lo traduces a los futuros analistas de conducta, futuros supervisores? Esa es una pregunta muy buena. Que es como ensayo y error, yo creo. Todavía estoy en el plan de ensayo y error. Eh, yo creo firmemente en modelar conductas y modelar cuando me comporto en base a un sesgo y simplemente lo nombro y digo, acabo de hacer esto y de aquí me viene esta conducta. Y fallé en no percatarme de tal y cual situación. O sea, eres Este, tú la que te pones como modelo y para entonces enseñarle a yo, los estudiantes, y- "Ey, mira, sí, observa esto". totalmente. Y yo resalto mis errores todo el tiempo y yo tengo muchos ejemplos de errores. Por ejemplo, en tal día hice tal cosa, no hagan esto. Pero es como que ejemplos que creo que capturo en aspectos de donde me ha faltado flexibilidad, donde me ha faltado como que eh, tomar perspectiva de otro, etcétera. Cosas así que son buenos ejemplos para. Y entonces al yo compartir ejemplos, si yo observo conductas similares en las personas que yo estoy entrenando, yo puedo decir, ¿tú te acuerdas cuando yo te dije que aquella vez que me pasó tal cosa? Ahorita estoy notando una similitud. Vamos a hablar de eso. ¿Qué crees que puede haber estado controlando tu conducta? Entonces como que me da una forma de establecer una relación en la que no estoy criticando, diciendo, estás haciendo mal, sino todos estamos creciendo, yo cometo errores, tú cometes errores, y es el poder identificar cuando ocurre algo y como que establecer estrategias para mejorar. También aprovecho bastante que tengo colegas en el área organizacional para aprender
cómo doy feedback, cómo, ¿sabes? Cómo hago todas esas cosas para establecer la relación, porque creo que para poder entrenar personas hay que tener una buena relación con ellos, ¿no? Yo he tenido, y estoy segura que muchas personas han tenido casos en los que clientes se te desaparecen, no vienen más, o simplemente no están haciendo lo que tú les dijiste que tenían que hacer. Y entonces creo que lo que uno siempre se pregunta es, o sea, como que cuál es el problema de la persona, ¿no? O sea, ¿por qué no viene a los servicios tan maravillosos que los estoy ofreciendo? ¿O por qué no me hace caso y hace lo que le dije que tiene que practicar tal cosa no sé cuántas veces a la semana con su hijo? Y es más fácil eh, decir, bueno, creo que con una frase así, la culpa está en el otro, ¿no? La culpa está en aquel no está haciendo lo que yo le estoy instruyendo como experto. Pero lo que yo siempre le digo a las personas con las que yo trabajo es, cuando se te ocurra eso, voltéalo. Entonces, inmediatamente, en vez de cuál es el problema aquí de aquel lado, cuál es el problema de este lado, cuál fue mi falla, de repente no identifiqué alguna barrera. De repente esta persona simplemente no cree en la ciencia, ¿no? Ok, chévere. Entonces, ¿qué trabajo tenemos que hacer antes para establecer esa relación? Y así como dije que yo establezco relación con estudiantes, establezco relación con las familias, porque yo como madre no voy a entregarle a mi hijo a un extraño que me está diciendo cosas en un lenguaje que yo no entiendo y que me está prometiendo algo que suena medio mágico. Simplemente yo no lo voy a hacer. Pero si yo tengo una relación contigo, eh, tú no tienes que ser padre, tú no tienes que ser como yo, pero simplemente tú me estás mostrando compasión, empatía, eh, que tienes el interés el bienestar de mi hijo por sobre todas las cosas. Yo voy a sentir más confianza en decir, oye, aunque me suena raro lo que me estás proponiendo, vamos a intentarlo. Un voto de confianza. Te da el voto. Entonces, el voltearlo. Yo siempre digo, voltealo, porque es muy fácil ver hacia afuera y como analistas de conducta somos expertos en ver hacia afuera la conducta del otro, pero no estamos entrenados en ver la conducta propia. Y muchas veces cuando se te pierde el cliente, cuando una persona que estás entrenando te detesta, el problema no viene de allá, proviene de repente. Entonces, la conducta del analista de conducta no es un solo patrón, un solo repertorio, es un repertorio que debe ser único para todos los contextos y tiene que ir cambiando. Y entonces por eso es tan difícil y por eso es tan divertido, ¿no? Porque yo no me canso. O sea, no es como que me despierto y todos los días hago lo mismo. Me despierto y vamos a ver qué pasa hoy. Me encanta, sí, me encanta lo que dices porque eh, la base, todo lo que estás contando, yo lo traduzco cuando terapeutas me dicen, no sé qué pasa con un estudiante, que de repente ya no, pues si vamos bien, de repente los datos han bajado, muchísimas conductas inapropiadas, no sé por qué. Yo le digo, ¿y cómo está tu relación con el estudiante? ¿Le has dedicado tiempo? ¿Le has dedicado tiempo a enseñarle que eres súper guay, que eres divertida, que eres una persona que le va a dar todo lo que necesita para mejorarlo, su contexto? O sea, es algo muy importante y con este punto es algo que yo siempre se lo digo también a mis estudiantes. ¿Tú qué le dirías a esas personas que por casualidades acaban de entrar en este mundo de análisis de conducta, pero les fascina la educación desde siempre? ¿Qué consejos les darías para que sigan y que perduren, que sigan haciendo un buen trabajo y y que lo hagan siempre desde compasión, donde el foco de las sesiones sea siempre el estudiante y no pierdan esa ilusión? Es un trabajo difícil y yo creo que hay días en los que todos perdemos la ilusión, ¿no? Hay días en los que decimos, oye, Ay, ay, ay. no sé si puedo, pero creo que una cosa que yo hacía mucho era que yo tomaba videos de mis clientes al principio, haciendo lo que sea, o sea, eh, en ambiente natural. Y los tomaba no por tomar ningún dato ni nada, sino era porque muchas veces necesitamos recordatorios de el trayectorio y todo lo que hemos logrado, ¿no? Que en el día a día uno lo pierde. Es como, o sea, tú no ves a una matica crecer,
¿no? O sea, tú un día tu matica está así y otro día tiene una flor, pero el, La no evolución. ves la evolución. Entonces hay días en si la flor se cae, tú dices, esta es una planta porquería, no la quiero más, es la peor planta del mundo. Pero si tú tienes una forma de como de ver esa evolución que va más allá de un gráfico, ¿no? Porque el gráfico, si la línea va para arriba, chévere, todo el mundo está feliz porque estamos aprendiendo, todo va bien y las conductas que queremos disminuir van para abajo, wow, qué bien. Pero es como la parte más, más humana, ¿no? Que a veces se nos olvida que, oye, ¿te acuerdas aquella primera vez que este niño pudo decir su nombre? Entonces, como que el acordarnos del impacto social que tiene nuestro trabajo, creo que es lo más importante. Y eso no, nuevamente, creo que no se captura con un gráfico completamente. Y se captura es con evaluando ese contexto, ¿no? O sea, ajá, ¿cómo está este individuo ahora en su ambiente escolar, en su ambiente familiar, en su comunidad? Y te das cuenta que, oye, sí, claro que tu trabajo es maravilloso, claro que tienes que seguir con ilusión, porque ok, la flor se cayó, pero la flor volverá mañana cuando de repente no tenga un día de malo, ¿no? Y eso es difícil, sobre todo cuando estás en esos días en los que todo pareciera estar en tu contra, ¿no? Que el cliente tiene un día difícil, tú puede que tengas un día difícil. Entonces es como que mm, es dif- no ves el final, no ves el porqué. Pero entonces esos videos nos recordaban en muchos momentos. Otra cosa que yo hacía cuando yo estuve en Auburn, era directora de la clínica de servicios tempranos allá. Y al final de todos los días, sobre todo era muy importante en días difíciles, todo el mundo tenía que decir algo como positivo que se llevaban, ¿no? Y podía ser positivo, puede ser, sobreviví que me pegaron 500 veces, ¿no? Eh, por ejemplo, nunca pasó, pero sabes, como que ¿qué aprendizaje? O puede ser no personal, sino que hoy vi que Javier hizo algo maravilloso con su cliente y eso me inspiró. Entonces, como equipo, estábamos formando esa memoria del impacto social, ¿no? Que nos llevaba y logramos esos saltos de los días súper pesados y, y bueno, y continuamos. Creo que ahorita estamos en una fase de, vamos a hacer encuestas de todo, vamos a preguntarle a la gente todo, que yo creo que es un buen lugar para empezar. O sea, chévere. Es una buena, así es como hacemos validez social, ¿no? Le preguntamos a la gente, ¿qué tal te pareció? Ahora, dos cosas que pienso. Una es, como analistas de conducta, no nos formamos en la metodología de encuesta. Entonces, si yo voy a hacer encuestas, tengo que tener cuidado de, ajá, no es simplemente me invento 4 preguntas y te digo, ¿qué tal te pareció? ¿Te gustó? Eso no es una pregunta de encuesta, ¿no? Entonces, el área de la validez social como área de investigación tiene que crecer de manera seria. Y creo que hay personas que están trabajando en eso. Y en el otro área, em, nosotros hemos estado en mi laboratorio tratando de, ok, chévere, hacemos encuestas, pero también hay que observar la conducta. También tengo que manipular variables. Entonces, por ejemplo, yo tengo un estudio en el que nosotros tenemos un curso de 8 horas de sensibilidad cultural y ese curso se ha adaptado, lo han utilizado en muchos maestrías, programas de maestría. Entonces, claro, como analista de conducta, yo digo, ya va, no se apuren porque yo quiero saber si realmente esto va a surtir el efecto que ustedes quieren, ¿no? Porque yo lo uso como ese material como complemento de todas las otras cosas que yo hago, pero no es que usen estas 8 horas en vez de eh, otras partes del entrenamiento. Entonces lo que nosotros hicimos fue evaluar cambios en cuanto a conocimiento, etcétera, pero también hicimos observaciones. Ese paper no está todavía listo para el público, estamos en eso, pero fue difícil porque por muchas razones. Todas las personas con las que yo estaba trabajando, yo las supervisaba. Entonces, hay problemas éticos de, ¿quieres participar en mi estudio? Entonces, yo simplemente lo abría a todo el mundo, los que querían meterse se metían y los que no, no.
tengo videos de todos, pero solamente aquellos que tengo videos porque yo los estaba supervisando y necesitaba los videos para darles feedback, etcétera. Pero he tenido que dejar que pasen años desde que yo supervisé ese grupo de gente para ir a ver quiénes dijeron que sí querían hacerlo. ¿Por qué? Por todo el conflicto ético. Entonces tenía que separarme. Entonces de ese grupo de personas tengo tres que dijeron que sí podía usar sus videos para este estudio y estamos midiendo eh, conductas que definimos como compasión o sensibilidad cultural basadas en la literatura, por ejemplo, en el trabajo de Taylor del 2019, etcétera, em, y medimos la cantidad de conductas que estaban alineadas con eso. O sea, definimos diferentes como topografías que podían ocurrir en las interacciones que tenían con los padres antes de la intervención y después de la intervención. Entonces, esa es una forma de hacerlo. O sea, ver, ok, este programa que creamos puede lograr algún cambio de conducta. Entonces, hay formas de hacerlo. Lo que pasa es que tenemos que adaptar nuestras metodologías, ¿no? Porque no es lo mismo que medir cuántas veces yo levanto la mano o Como asiento. lanzo un papel al piso o algo así. No, no es tan discreto. Y, y lo que yo defino como sensibilidad cultural, como dije antes, es una cuestión que es maleable y cambiante de contexto y persona. Entonces, el lograr esas definiciones ha sido difícil. Entonces, este es como uno de los primeros intentos. Hay otras personas haciendo cosas similares. Otras áreas que estamos investigando nosotros es la toma de decisiones ante situaciones éticas. Gran parte del problema de la sensibilidad cultural es que nos enfrentamos a situaciones novedosas todo el tiempo, pero los actores varían. Entonces, muchas veces no nos percatamos de nuestros sesgos. Entonces puede ser que, bueno, yo me siento más cómodo hablando contigo y a ti te trato diferente, te trato mejor, pero a él lo trato diferente. Entonces, si tú llegas tarde, no me importa. Él llega tarde, ¿cómo se te ocurre? Tú no respetas mi tiempo. Eh, Todas esas cosas no nos damos cuenta. Entonces, la forma de estudiar esto es si presentamos eh, diferentes dilemas éticos y modificamos aspectos de diferentes variables. Puede ser cuál es la tasa de reforzamiento, ¿no? Todas esas cosas, pero también esa, lo que ocurre a corto y a largo plazo como resultado de la situación ética, pero también quiénes son los actores que están involucrados. Entonces nos ayuda a ver cómo esas variables culturales están involucradas. Entonces no solamente es estudiar, adaptar la metodología que tenemos, sino adaptar la metodología dentro del contexto cultural, porque si no lo consideramos como una variable antecedente, pues no vamos a lograr nada. Todo esto son años de tratar de capturar esto de manera más experimental, pero es difícil, es difícil. Y o sea, yo creo que nos falta bastante. Y si uno ve fuera del análisis de la conducta, todas las otras disciplinas que trabajan en esta área no hacen trabajo experimental. Entonces no tenemos guía. Y una pregunta, todo lo que nos estás explicando, ¿lo puedes aplicar actualmente con los adultos con Prader-Willi? En eso estamos. Entonces ahorita estoy en la fase no analista de conducta, en el sentido que estoy estableciendo mucho rapport con ellos. Voy a hacer un proyecto que es como más cualitativo para poder conocerlos, saber cuáles son las variables que realmente son relevantes para esa población y de ahí luego como que movernos a esta otra área. Estamos también haciendo trabajos en colaboración con Chris Podlesny, que estamos haciendo trabajos de resurgencia, de cosas así, o sea, como más básicos, pero, pero en el ámbito más clínico estamos un poco más lentos por todo eso, ¿no? Porque estoy tratando de hacerlo de una manera en que realmente estemos considerando al individuo, al ambiente, y estos son adultos que te hablan, ¿no? Y tienen su teléfono y te muestran un TikTok, o sea, es otra cosa, no es un niño de 3 años. Entonces, ha sido como más fácil para nosotros darnos cuenta que esto tenemos que hacerlo de una manera completamente diferente. Déjame que te diga algo porque Ujú, me ha chocado un poco que has dicho, estoy haciendo trabajo pero no de analista de conducta porque estoy haciendo rapport.
Pero yo siempre digo, un buen analista de conducta es Sí, aquel que hace rapport y me cuesta como, me dicen, pero profesora, o no puedo dedicarle un mes a hacer rapport. Y yo digo, ¿por qué no? Estás haciendo, eso es un buen analista de conducta, el que le dedica tiempo y el que le a rapport. Digo, olvídate de los datos, ponte con el estudiante, ponte con la persona ahí. sí, no, tienes razón. No me expresé bien. Este, yo tengo como un año haciendo rapport con esta gente. Eh, lo que quise decir es que estamos utilizando metodología no típica de analista de conducta en el sentido de que vamos a hacer como que entrevistas y análisis de temáticos y cosas así que o sea, no es mi fuerte, pues entonces estoy colaborando con expertos en esa área porque yo nunca he hecho eso. Pero creo que es importante porque cuando yo empecé a trabajar ahí, con ese grupo, muchas de las personas que trabajaban ahí me decían, es que ellos, y me decían algo, ¿no? Ellos les gustan los rompecabezas, por ejemplo. Mi pregunta era, cuando tú dices ellos, ¿quiénes? Las 60 personas, a todos les gustan los rompecabezas. Lo dudo, ¿no? Entonces, esa sobregeneralización me chocó muchísimo al principio porque creo que, y lo hacemos también con los individuos con autismo, o sea, con todos, ¿no? Los niños con autismo tienen intereses restringidos, algunos más que otros. Los niños con autismo no tienen sensibilidad a las contingencias sociales, algunos más que otros, y también nosotros, ¿no? Entonces, eh, eso me chocó en el sentido de que yo estaba buscando información y me encontré con que realmente necesitábamos chequear los sesgos que todos teníamos, ¿no? De, ya va, ¿qué estoy asumiendo yo de esta gente, de este grupo? ¿Y por qué pienso que todos son homogéneos? Hay mujeres, hombres, de edades desde los 20 hasta los 60. Dudo que todos tengan exactamente los mismos intereses. De ellos, algunos tienen discapacidades intelectuales, otros no. Eh, algunos tienen diferencias genéticas que otros no tienen. Entonces hay muchas como posibilidades de que hayan diferencias y creo que como analista de conducta muchas veces buscamos estas reglas generales y se nos olvida que estamos tratando con individuos. Entonces por eso me continué como que estableciendo relación con ellos y decidí usar cero de mi educación experimental y conseguirme colegas que sepan de investigación cualitativa y que me enseñen para poder hacer preguntas para hacerlas bien. Y cuando tenga, y no quiero perder el tiempo de esta gente, ¿no? O sea, si ellos van a dedicarme horas para conversar conmigo, que yo grabe esas conversaciones, creo que les debo un análisis adecuado de lo que me están dando. Me están brindando una riqueza de información, entonces quiero como que poder, entonces nada de esto es de mi formación como analista de conducta, pero de ahí puedo sacar, ok, ¿cómo puedo definir tal cosa? ¿No? O sea, ¿cómo puedo identificar reforzadores? O sea, hay un montón de información rica porque bueno, los individuos con Prader-Willi syndrome tienen problemas de control con respecto a comida. Ok, no podemos usar nada de comida como reforzadores. Eso es un problema, ¿no? Porque muchas veces decimos, te doy, no sé, unas papitas, lo que sea. Eh, necesito identificar cosas que sean poderosas, igualmente poderosas. Y otra cosa que estamos pensando hacer con ellos es estudios no me viene el tema en español, Dilo en inglés. behavioral economics, Economía de conducta. economía conductual, O pero ves que contrato estoy grave. conductual. Porque eso es una metodología que ha sido súper, súper valiosa para el estudio de adicciones, por ejemplo. Entonces podemos pensar, bueno, de repente esta es una forma de identificar reforzadores con este grupo de personas, pensando, ok, si ellos valoran la comida de tal manera, ¿cómo valoran estas otras cosas que me dijeron que tienen valor para ellos? Entonces estamos como que explorando un montón de cosas, pero nada, todo eso toma tiempo, pues. Y ahora, porque claro, nos está dando muchísima información. Eres una mujer que ha trabajado en diferentes contextos, tienes tu papel
bien arraigado tanto en el ámbito experimental y en el ámbito aplicado con diferentes tipos de diagnósticos. Has trabajado con muchísimas personas, trabajas en la universidad, trabajas también en centros, bueno, aplicados en colegios. Dime cómo, me encantaría un poco abordar este tema, el rol de la mujer en el análisis de la conducta. Yo creo para mí el rol de la mujer, o sea, yo escribí hace poco un trabajo sobre la historia de Venezuela en el análisis de la conducta. Y yo no hubiera estado en donde estoy hoy si no hubiera sido por todas las mujeres que yo vi haciendo lo que estaban haciendo. Mujeres que estaban en el laboratorio, que estaban haciendo todas esas cosas y entonces era posible, ¿no? Justamente ayer estaba en la reunión de Squab en la noche y admiraba la cantidad de mujeres jóvenes que hay ahora ahí, que cuando yo era estudiante doctoral no era así. Eran muy pocas las mujeres, que de hecho yo le decía a una profesora con la que yo trabajé cuando estaba en mi doctorado que, que me alegra mucho porque ahora las estudiantes que están pueden ver que es posible hacer carrera en ese ámbito que antes a mí me parecía imposible. O sea, ese era estaba lleno de hombres mayores, todos. Entonces era como que, bueno, aquí yo no pertenezco. Y personas en Venezuela nunca me dijeron que era imposible, sino que ve a la conferencia. ¿Te leíste el paper de fulano y quieres hablar con él? Ve, habla con él. O sea, yo nunca me pareció como que era fuera de lo posible. Y, y creo que eso, o sea, el ver mujeres o el ver personas con las que tú te identificas por alguna razón, pues no tiene que ser mujer, sino porque compartes nacionalidad, X, cualquier cosa. O simplemente ver diversidad, ¿no? Que no todo el mundo se ve exactamente igual. O que no todo el mundo haya estudiado en el mismo sitio. Porque una cosa que yo pensaba era, bueno, si yo hice mi pregrado en Venezuela, ¿qué van a querer esta gente de los doctorados en Estados Unidos conmigo? Si tienen un montón de estudiantes de Estados Unidos, ¿qué voy a hacer yo ahí? Y, y bueno, y sí me costó trabajo pues al principio, pero creo que lo mejor es como que tener una comunidad de apoyo. Y, Ya. y como, yo nunca trabajo sola, eso sí te lo digo. O sea, yo te estoy hablando aquí de las cosas que yo hago, pero yo tengo un poco de gente con la que yo trabajo y con las que puedo contar. O sea, yo siento que yo me he reinventado mi carrera un montón de veces, porque bueno, como te dije, yo trabajaba con ratas, yo pensaba que esa era mi vida, que eso es lo que yo iba a hacer, y no es lo que hago ahorita. Entonces yo he cambiado, si bien no he cambiado de carrera drásticamente, que no es que ahora soy abogado, ¿no? Pero sí siento que he cambiado bastante en lo que hago. Yo creo que es posible. Otra cosa que yo nunca vi, pero que ahora trato de modelar es el balance. Entonces yo tengo hijos y yo hablo de que yo tengo hijos y yo creo que eso es importante porque yo no soy superhéroe. O sea, yo duermo, yo a veces no hago nada, a veces practico yoga, yo hago muchas cosas y yo creo que eso es importante porque muchas veces cuando uno ve a un experto hablando o te lees los papers de la persona, tú dices, ah, esta persona seguro no duerme, esta persona es un genio, nada de eso, ¿no? Porque todos somos humanos y somos multifacéticos y creo que el reconocer que hay momentos en los que yo no trabajo porque estoy en un juego de fútbol de un hijo o porque simplemente no puedo porque estoy cansada, ayuda a personas como esta mujer de 50 años que tiene hijos a darse cuenta que no es que tienes que pasar 100 horas a la semana pensando, viviendo tal análisis de la conducta para poder serlo. Claro, para mí, como te dije, está en mi ADN en el sentido que ya yo tengo demasiados años hablando y pensando así y muchas veces tengo alta fluidez, ¿no? Pero eso no significa que sea imposible cambiar o comenzar sobre todo porque, no sé, hay tanto que uno puede hacer en esta área. O sea, hay tanta necesidad de, de personas que tengan dedicación, interés, que yo invito al que le interese. Muchas gracias. Bueno, yo estoy súper segura de que todas tus palabras van a impactar muchísimo a nuestros estudiantes.
hay diferentes mujeres en análisis aplicado de conducta en la que tú te ves el reflejo de ella está ahí, qué guay, y la ves como inspiración, la ves como ella puede, ella lo hace, ella lo logra, es qué bien lo hace, es como te da un pequeño impulso de decir, venga, voy a intentar hacer un poquito mejor, voy a intentar a seguir trabajando y a seguir aportando e impactando al mundo de, no pensando en grande, yo solo pienso en mis estudiantes y en lo feliz que voy a hacer a los padres cuando les mira a los ojos y sea por todo el esfuerzo que hay detrás y dedicación que hay detrás. Y bueno, por mi parte, un placer. Igualmente.